Sí, aló, muy buenos días a la comunidad aquí presente. A los niños deben salir ya en este momento, los niños. Y también saludamos a quienes con fidelidad nos escuchan desde sus hogares, sentados en una silla, tomando tinto. Pero aquí estamos mejor, estén seguros. Bueno, hoy me corresponde continuar con el libro de Deuteronomio, que iniciamos ya hace un buen tiempo. Y hoy vamos a hacer un acercamiento al texto muy diferente a la manera como regularmente lo hacemos. Esto no es porque quiera poner una novedad en la interpretación ni en la exposición, más bien porque el texto sí nos permite hacer esto que voy a hacer. Vamos a ver el texto desde un ámbito mucho más amplio que solamente la puntualidad de lo que el relato de Moisés hace en el capítulo 17 de Deuteronomio. En los círculos académicos se conoce lo que voy a hacer esta mañana como revelación progresiva, que es la manera como Dios ha dado a conocer o ha revelado algunas verdades gradualmente en la historia. No siempre la Biblia trata los temas así. Y no se preocupen que si no están entendiendo, yo tampoco lo entiendo, pero vamos a entenderlo en el camino. Por ejemplo, a diferencia de cuando, por ejemplo, usted predica sobre la creación. Entonces usted encuentra Génesis capítulo 1 y encuentra que en 7 días el Señor hizo el mundo. Entonces usted ya es un hecho que se estudió, que se plasmó en la Biblia y que se comunica y que nosotros lo entendemos como la creación. Entonces, a lo largo después del desarrollo de la Biblia vamos a tomar que ese hecho es un hecho cumplido. Entonces, por ejemplo, el hebreo conoce a Dios como el creador de los cielos y la tierra, pero toma de lo que estaba allá. En cambio, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ver cómo la historia que hoy se nos relata va a seguir caminando, va a seguir rodando hasta nuestros días. O sea, no se completa allá en ese momento. ¿Ya entendimos? Yo por lo menos intento que hayamos entendido. Pero ahora, antes de dar lectura al texto, quiero que usted aprenda 3 palabras, no son difíciles, esas serán repetidas durante toda la exposición de la palabra hoy, y la palabra es rey, sacerdotes y profetas. ¿Está bien? Vamos a ver si las decimos. Es escuelero, pero dígalas. Rey, y usted que está en la casa también repítala, rey, sacerdotes y profetas, porque durante todo el tiempo vamos a hablar de eso. Rey, sacerdotes y profetas. Vamos a leer capítulo 17 del libro de Deuteronomio en el versículo 14 y ahí iré hasta el capítulo 18, versículo 22, un texto largo. Y vamos a encontrar las 3 palabras ahí mencionadas, las 3 instituciones del pueblo de Israel, rey, sacerdotes y profetas. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente, esto en el versículo 15, 17, 15, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Se acaba el relato del rey y empieza el relato de los sacerdotes levitas. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tomarán pues heredad
entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de lo que ofrecieren en sacrificio, buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a saltarnos a la tercera institución, que ¿cuál es? Los profetas. En este capítulo, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Jehová dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? ¿No ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el profeta, el tal profeta, no tengas temor de él. El texto que no leí lo vamos a retomar un poquito más adelante. Tenemos delante de nosotros 29 versículos. Este es un texto muy largo, por lo que estoy advirtiendo desde ya que algunas de las cosas que están ahí referenciadas tanto al rey, a los sacerdotes, a los profetas, no serán parte de la predicación, pero sí la voy a informar para que tengamos un contexto, porque el interés mío es caminar, como les dije. ¿Cómo fue que llamaba revelación qué? Progresiva. Vamos a caminar progresivamente en esta revelación que encontramos aquí. Al final usted va a decir: será muy fácil, yo no lo he entendido, pero yo tampoco, y hicimos el esfuerzo para entenderlo y compartirlo. 29 versículos, de los cuales reservaremos algunos para que usted los pueda leer un poquito más adelante. Empieza el capítulo 17, versículo 14, diciendo: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, cuando hayas entrado, ten en cuenta tres instituciones en ese momento, tres instituciones. Una, rey y profetas, ¿cierto? El rey lo encontramos claramente determinado, los profetas, hay un paréntesis ahí, después, pero el sacerdote y profetas. Y voy a hacer la descripción de lo que dice el texto de cada uno de ellos, solamente como un punto de referencia de ese momento histórico. La verdad, para nosotros hoy, después de 3.500 años, este texto no es tan atractivo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ni reyes, ni tenemos sacerdotes, ni tenemos profetas hoy. Entonces, bueno, ¿para qué leemos esto? Vamos a ver cuál es el objetivo de Dios. El rey. Voy a decir 5 cosas del rey. En primer lugar, no tomen nota si quieren, concéntrese. Eso está ahí escrito. Yo solamente voy a hacer una relectura. El rey es una persona escogida por Dios. Fue escogida por Dios, dice el texto. Debía ser un israelita, no debía ser un extranjero. No debe aumentar sus riquezas, ni hará volver al pueblo a Egipto. No le dice: venga, devolvámonos. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, dice la palabra del Señor. Tanto las riquezas como el desánimo de regresar a Egipto, como las muchas mujeres, desaniman el corazón. En cambio, sí tiene que hacer una cosa. ¿Qué tiene que hacer? Escribirá un libro de la ley que había escuchado en Sinaí, y pondrá
ese libro como la palabra de Dios reservada como lo más importante y lo leerá todos los días. ¿Para qué? Para que tenga temor de Dios y para que su reino perpetúe para siempre, para muchos años, ¿cierto? Eso es lo que dice. ¿Qué es destacable de esta institución? Destacable básicamente es que él debe hacer un libro, que ese libro fue la primera Biblia, de paso, fue la primera Biblia que se escribió, escrita, y debe leerlo todos los días. Escribe un libro y leerlo todos los días. Eso es lo destacable del rey. Pasemos al sacerdote. Vea cómo vamos de rápido. Entonces, sacerdotes, que lo encontramos en el capítulo 18, del versículo 1, dice: son escogidos por Dios como el rey. Igual el rey ha sido escogido por Dios, y la palabra escogido no quiere decir que excluya a otros, sino que es elegido para sí. Eso el sacerdote, la tribu de Leví fue elegida para Dios, para un ministerio especial. ¿De qué tribu? 12 tribus había, y Dios elige una tribu, se llama la tribu de Leví. Y eran sostenidos por el pueblo. Básicamente, mucho del contenido de lo que es sacerdocio ahí, lo que dice que el pueblo, de lo que ellos ofrecen en sacrificio, entonces le den una parte a ellos y ellos coman una parte importante. Luego dice, ¿qué harán? Dos cosas dice, que dos términos utiliza. Dice, administrarán el nombre de Dios en Israel. Si ustedes me permiten hacer como una reducción de esa palabra de administrar, voy a decirle, adorarán al Dios de Israel. Su trabajo será adorar a Dios, participar del culto de adoración a Dios. Pero también dice otra palabra, ministrarán el nombre de Dios delante de Él, delante de Dios. Entonces, al pueblo le animan para que adore, pero a Dios, a ellos lo ministran. O sea, básicamente lo que están diciendo, celebrarán liturgias que agraden a Dios para que Dios, voy a ponerlo de la forma más humana posible, para que Dios se sienta cómodo y que Él pueda seguir hablando, porque aquí en esta parte no lo dice, pero en el lado del rey dice, ellos son los que cuidan ¿qué? El original del libro que el rey escribió. Si ustedes ven en el capítulo 18, 17 y 18 dice, cuando se sentara en el trono hablando del rey, entonces él escribirá para sí un libro en la copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces ellos, ¿qué hacen? Ministran a Dios, hacen todo lo que tiene que ver con la adoración a Dios, pero también, ¿qué hacen? Hacen ritos, sacrificios, ofrendas, muchas cosas litúrgicas que hacen que Dios se sienta cómodo en el pueblo y con el libro que ellos tengan, Dios siga hablándoles a ellos. Ese es el trabajo del sacerdote. Curioso, ¿no? Uno no podría de pronto entender esto, pero el texto no lo dice. ¿Qué es destacable de los sacerdotes? Destacable, para mí en este momento destacable es que ellos cuidan el original del libro. Ese es su trabajo. El libro que tenía el rey, ellos lo cuidan. Ahora, el rey que tenía una fotocopia seguramente, ¿cierto? Ya habían fotocopiadores en esa época, entonces ya tenía una fotocopia, él lo leía, pero el original lo tenían los sacerdotes. ¿Y qué más hacen? Adorarán y celebrarán culto a Dios. ¿Listo? Acabamos los sacerdotes, vamos con los profetas. El capítulo 18, versículo 15 en adelante. Aquí aparece en realidad, el relato aparece en singular. ¿Sí? Dice el profeta, pero si ustedes se dan cuenta, cuando hace la lectura, va a decir, habla en plural, dice cualquiera de los profetas, o sea, habla plural, porque son muchos, no solamente es un profeta. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función de esta institución? Primero, Dios lo levantará, así como escogió al rey, a los sacerdotes también Dios eligió, o Dios escogerá, o Dios levantará, lo pondrá Dios. Será un puente entre el hablar de Dios y la escucha del pueblo, y el pueblo que escucha. ¿Sí? Dios dice, yo pondré mis palabras en su boca al profeta, y él hablará por mí al pueblo. No era intercesor, era un puente, literalmente era eso, era el que transmitía lo que Dios tenía, la voz de Dios era transmitida a través de él. Y los oyentes debían dar cuenta, responsabilidad tienen los oyentes de lo que él dijo. Pero también el profeta dará cuenta de lo que hace, de lo que dice, porque si aún puede terminar muerto, ¿no es cierto? Puede terminar muerto. ¿Qué tal que aplicaran eso hoy, no es cierto?
En estos días, perdón que ponga ese ejemplo que no tiene nada que ver, pero lo voy a poner. Estos días hace un año, un profeta de esos falsos que aparecen en un canal que aparece por ahí en televisión, resultó diciendo que él reprendía el virus del coronavirus y que no iba a pasar nada en el mundo desde ese momento porque él lo sancionaba. Y resulta que después de eso se murieron 3 millones de personas en el mundo. Ese profeta debía estar en tierra hace mucho rato, chupando gladiolo, según este régimen de la palabra del Señor. Pero bueno, cerramos el paréntesis para no hacer publicidad a nadie más. Si es falso, dice, porque puede ser que haya profetas falsos. Eso es lo que da la posibilidad, ¿no es cierto? ¿Qué es destacable de los profetas? Básicamente que del libro que había, Dios le revela al profeta, del libro que tienen reservados los sacerdotes, le revela al profeta las palabras de él. Y entonces el profeta se las transmite al pueblo. Por eso la fórmula profética es esta. Usted va a encontrar en todos los profetas que dicen así. Empiezan diciendo, esto ha dicho Jehová el Señor. Y vino palabra de Jehová a mí diciendo, 2 puntos, ¿cierto? Entonces esa es la fórmula profética, porque es el puente entre Dios y el oyente. A esta altura nosotros encontramos, regresemos ahora a la parte que nos hizo falta la lectura, que es el capítulo 18, versículo 9 hasta el versículo 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Aquí recuerden que este texto se escribe en la ribera oriental del río Jordán, antes de cruzar el río para entrar a la tierra prometida, hacer la toma y la distribución de la tierra prometida. Entonces el Señor está preocupado de ¿qué? Que allí en ese lugar, Dios estaba preocupado, que en ese lugar donde iban a encontrar más o menos unas 25 naciones diferentes, 25 etnias o pueblos diferentes, y todos tenían sus propios rituales idolátricos, tenían sus dioses, los dioses paganos de ellos. Entonces Dios se había erigido, y es Dios, nuestro único Dios, el único Dios de los hebreos, de los judíos, de los israelitas. Y Él quería ser su único Dios, ese fue el pacto. Yo quiero ser su único Dios y te he elegido a ti como mi pueblo. Entonces Él tenía preocupación de que ellos se fueran detrás de esas enseñanzas. ¿Cómo? Ahora, cuando inicia en el versículo 9 dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, es el mismo inicio del versículo 14. Ustedes mírenlo, ahí dice, en el versículo 14 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, une gramaticalmente lo que tiene antes y lo que ahora viene, para decirnos, cuando entres no aprendas a hacer como hacen esas naciones. ¿Cómo no van a aprender? El versículo 14 dice, oyéndolos a ellos. Entonces, regresemos al argumento. Cuando entres allá, ojo que el rey tiene el libro. Los sacerdotes vigilan el libro y cuidan que Dios esté pendiente de nosotros. Los profetas hablarán por el libro. Entonces dice, lo que está uniendo y diciendo, el reinado, el sacerdocio y el profetismo está basado en una verdad y en una actividad fundamental. Lo destacable de ello es que ser vigías de la palabra de Dios. He titulado este mensaje, ustedes no lo vieron al principio, en redes de la comunidad aparecía vigías de la palabra de Dios. Entonces, las 3 instituciones lo que hacen es eso, es cuidar la palabra de Dios. Unos la escribe, la divulga en su pueblo, otro la preserva, hace que el ambiente del pueblo con Dios sea un ambiente propicio para que Dios hable, y los otros la parlan, la expresan, la comparten, la palabra de Dios. Entonces, la forma como contrarrestaba el aprendizaje del pueblo de Dios con el aprendizaje de esos dioses paganos es justamente el hecho de que haya esas instituciones funcionando full, a tope, para evitar los sacrificios humanos, la adivinación, los agüeros, la violencia,
la evidencia, perdón, la hechicería, el encantamiento, la magia, la consulta a los muertos, los medium, todo eso dice. Y reyes y sacerdotes impiden junto con los profetas. Entonces ahí ya tenemos el cuadro. Entonces tenemos rey, sacerdotes, un paréntesis donde une reyes y sacerdotes para decir ustedes son guardianes, y después profetas, ustedes, esos que han sido guardianes, ustedes lo expresan. Esa es la estructura del texto. Eso es lo que dice el texto. Pero como hablamos que vamos a trabajar hoy de una forma diferente que se llama, ¿cómo? Revelación progresiva. La historia no se queda ahí. En este texto, la historia sigue rodando. Porque aquí terminaríamos. Yo tendría que decirles, bueno, ¿sabe que ya les di una clase de historia bíblica o de historia institucional de las instituciones bíblicas? Dios los bendiga, que sean para su casa. Y dice, bueno, ¿y con qué me como esto? Así como, ¿para qué me sirve? Por eso resulta que el Señor sí tiene un interés muy grande en haber revelado esta porción para empezar a rodar por la historia, y llega, después de 1500 años, aparece un personaje en la historia. Un personaje que nace en Belén. Su papá se llamaba José y su mamá se llamaba María. Ese personaje, que ustedes no saben quién es, se llama Jesús. ¿Cierto? No, pues ustedes saben, pero estoy diciendo al que lee la Biblia y ve ese caminar, ese recorrido, tiene que conectar a Jesús con esa historia. Jesús no es que apareció en el año cero, bueno, por decir algo, en el año cero, no apareció, apareció en medio de un contexto de revelación, y el contexto se inicia allá, en este caso particular y específico que estoy explicando. Entonces, nace Jesús, el Cristo, Jesucristo, y en Jesús se reúnen las tres instituciones. Ustedes saben, Jesús es rey, es sacerdote y es ¿qué? Profeta. Miremos un poquito de la historia de Jesús también. Jesús es rey, ¿por qué? ¿Por qué es rey Jesús? Mientras que tomo agua, piensen ustedes para responderme. Porque es del linaje de un rey. ¿Cuál es el rey? El rey David. Es del linaje del rey David. Y eso le hace rey a él por linaje, porque su linaje es él. Y ahí encontramos una serie de explicaciones de los evangelios acerca de Jesús el rey. Cuando en el Imperio Romano había una palabra muy exclusiva que era determinada para el emperador, era un título imperial, que era la palabra señor, que en el griego, como para que ustedes queden impresionados, es Kyrios. ¿Ustedes se acuerdan de muchos años Kyrie Elson? Eso es Kyrios. Kyrios es la palabra señor, es el rey. Entonces, la iglesia primitiva toma ese término y lo aplica a Jesucristo como el rey. Señor, Jesucristo es el Señor. Cuando le crucifican, Pilato, por equivocación, por burla, por mofa, por lo que sea, por complacencia, pone en la cruz de Jesús, ¿cómo le pone? Jesús, el rey de los judíos. Y fue traducido en 3 idiomas. ¿En cuáles idiomas? En arameo, en griego y en latín. Era el idioma, los 3 idiomas que hablaba el gran imperio romano. El imperio era el mundo conocido, no había más mundo en ese momento. Nosotros no estábamos, yo creo que su abuelito, su tatarabuelo estaba por allá, no, ni naciendo, con rabo tendría. Entonces, todo el imperio romano conoció por cualquier razón que era un rey el que habían crucificado. Cuando Jesús es juzgado por Pilato, dice, mi reino no es de esta tierra. No estaba negando, está diciendo que no era de esta tierra, pero era rey. Y después, cuando empieza el evangelio, dice, el reino ha venido y yo soy el rey de ese reino. Y en el domingo de Ramos, ¿qué hicieron con él? Hosana a las alturas, que viene en nombre del Señor. Esa palabra Hosana, ese tributo que le hicieron a Jesús, ese es un tributo que le hacía a los reyes cuando venían de la guerra, de triunfar. Y le tiran las palmeras, las palmas y todo esto, ¿no es cierto? Es una forma de expresar el reinado. Vamos a caminar por algunos textos del Nuevo Testamento referido ahora a Jesús. En este caso, concretamente, a ser rey. Filipenses capítulo 2, un texto conocido por todos ustedes. Filipenses capítulo 2 dice, un texto especialmente hermoso. Versículos 9 al 11. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Deuteronomio nos anticipa al gran rey que ha de venir.
Aparece Jesús en la historia. Jesús en la historia. El rey, el que debe venir. Y ahora el apóstol Pablo lo relata como el rey de los judíos. El rey del universo. Y en el libro de Apocalipsis, vean conmigo Apocalipsis, capítulo 19. Capítulo 19 de Apocalipsis, casi finalizando este libro, mire la referencia que encontramos. 19, versículo 16 al 19. Es hermoso esta gráfica que presenta. Este es referido a la gran batalla de Armagedón, el fin de la batalla de Dios contra los impíos. Y dice, mire lo que dice. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, caballo símbolo del rey, blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios hecha carne, que había dicho ya Juan, ¿no? Antes. Pero mire, sigamos. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y mire cómo termina lo que va a leer. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso nuestro Rey. Ustedes saben que ustedes, cada uno de ustedes los cristianos, y yo con ustedes, vendremos con Él y le veremos lo que para nosotros es una figura gramatical. Un hombre tan hermoso, vestido de un caballo blanco, pero ahí vendremos. Y ustedes se acordarán y dicen, yo me acuerdo, había un pastor que era gangoso, que el 23, ¿de qué estamos hoy? ¿De diciembre? De mayo, del año 2000, ¿qué? 21, predicó esto y nos acordó, y ahora estamos aquí en vivo y en directo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es revelación progresiva del Rey. Miremos qué pasa con el sacerdote. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Ahora, ¿por qué tengo que usar muchos textos? Porque al ser revelación progresiva vamos a encontrar que mucha de la argumentación está referenciada en muchas partes, ¿cierto? Entonces, Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Está hablando del sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es el trabajo del sacerdote, permitir que el pueblo se acerque a crear un ambiente especial donde Dios se sienta cómodo. El sacerdote hacía eso. El sacerdote permitió, o hacía mediante los rituales, los sacrificios, la adoración, el incienso que ponía, que Dios se sintiera en su hábitat perfecto para poder hablarle al pueblo, para poder expresarse al pueblo y recibir del pueblo. Eso hacía el sacerdote, era un trabajo exclusivo de él. Él se metía por allá adentro y nadie más puede entrar. Ustedes han escuchado, ¿no es cierto? El templo, el tabernáculo, ¿no es cierto? Era el hábitat de Dios, donde el sacerdote estaba allá para que Dios estuviera como y dijera, ahí les visito. Entonces sabían que estaba Dios con el sacerdote y él les visitaba, ¿no es cierto? Y entonces ahora vemos a nuestro sacerdote, el sacerdote que conecta con el trono de Dios, que permite que el pueblo entre a conectarse con Dios. Él ministra al Padre para que hable a los hombres. Nos deja ver la gloria de Dios para que nos conectemos con el Padre. Su muerte, ¿te acuerdas cuando murió que se rompió el velo? ¿Se acuerdan que se rompió en dos el velo? De arriba abajo. Ahora lo que hace es, el sacerdote puede, ya no hay sacerdote. Él es el sacerdote y nos permite entrar delante del Señor. No podían entrar los israelitas, nosotros podemos entrar por el sacerdocio de Jesucristo. Listo. 2. ¿Es rey? Sacerdote. Es profeta. Es profeta. Recuerden que uno de los grandes profetas de Israel fue Moisés. El primer gran profeta que fue conocido fue Moisés. Y cuando Juan en el capítulo 1, Juan capítulo 1 del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, va a hablar
de Jesús dice lo siguiente: el gran profeta, en boca de Juan, pone esto, Juan capítulo 1, versículo 14 al 17. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley vino por medio de Moisés, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, el otro profeta. El otro no, el profeta. El profeta. Y Lucas, usted recuerda ese evento, cuando el Señor va un día a la sinagoga y entonces habían lectores. Jesús se ofreció ese día, levantó la mano y se ofreció para leer, hacer la lectura. Y lee en el capítulo 4 del libro de Lucas. Y en el capítulo 4 toma el libro y abre y dice que él levanta a un personaje que va a hablar, va a darle al mundo la palabra para consolación, y esa palabra sanará a las naciones y todo, ¿se acuerdan? Y entonces cierra el libro, Jesús se cierra y todo el mundo se queda mirándolo. Y Jesús se queda y dice: ¿sabe qué? Esta palabra se cumple hoy. Yo soy el profeta que ustedes estaban esperando. Y que pues ahí empezó una persecución severa contra Jesús. Jesús es la voz de Dios. Jesús es la voz original de Dios. La voz que los sacerdotes guardaron como el original es Jesús. Es la voz. Por eso ese misterio de Jesús es el verbo hecho carne. Eso no lo podemos entender tan claramente, pero es el argumento de Dios para el mundo. Usted quiere ver a Dios, dice: vea la palabra. Usted ve la palabra, usted lee la palabra, ve a Dios. Bueno, escucha, ve, se conecta con Dios. Ustedes se acuerdan que estamos hablando de profetas, ¿cierto? En el monte de la transfiguración, cuando Jesús fue al monte, invitó a Pedro, Jacobo y Juan, ¿se acuerdan? Y Pedro, Jacobo y Juan, en ese momento aparecen ¿quiénes? Dos personajes, Moisés y Elías, los dos más grandes profetas de Israel. Bueno, después Jesús dijo que era Juan el Bautista, pero hasta ese momento los dos grandes profetas de Israel. Y cuando él habla, cuando están ahí en ese diálogo, están en ese, no sé, era impresionante, el momento donde Jesús estaba, una ola de, un halo de santidad, de la gloria de Dios se presenta en Jesús, y se oye una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, a él oíd. El profetismo se acaba y se constituye en el profeta verdadero, en el gran profeta. Otros eran verdaderos también, pero en el gran profeta de Dios. Entonces, noten, empezamos hablando de la institución, esta revelación progresiva. Institución de Israel, Deuteronomio, rey, sacerdote y profetas. 1500 años rueda la historia y nos encontramos con el personaje que cumple las tres instituciones. Es el personaje. Ahora, no es porque Jesús es posterior. Aquí hay una cosa extraña. Jesús... Y esa es la lucha que tienen los evangelistas cuando dicen: ¿cómo es posible que si él lo vimos que tiene 30 años y ahora dicen que es antes que David? ¿Cómo se puede ser antes de David? Pues es que Jesús es eterno, ¿no es cierto? Entonces lo que hace Jesús es inspirar Deuteronomio. Desde el año cero, supongamos que es el año cero, inspira Deuteronomio como un anticipo de lo que él iba a hacer. Y ahora aparece el personaje. Por eso la revelación progresiva, aunque es un hilo que va aumentando en la línea, digamos, del tiempo, es un cronograma. Aquí es raro, es un cronograma extraño porque uno mira hacia atrás y Deuteronomio, porque Jesús lo hace mirar hacia atrás y ahora se cumple en Jesús. Yo podría terminar aquí sinceramente la predicación y decir: alabemos al Señor, glorifiquemos al Señor, terminemos esto con una canción hermosa de oración. Pero la revelación no se acaba ahí. La revelación corre 2000 años más y llega hasta el 23 de diciembre, mayo del año 2021. Llega hasta el día de hoy, aquí y ahora, en este lugar. Llega esta revelación hasta aquí. Y en eso es progresiva. Y nos revela que las tres instituciones vigías de la palabra de Dios, que se cumplen perfectamente en la persona de Jesús, ahora se cumplen en su iglesia. En cada persona que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, a cada persona que responde al llamamiento que hace Juan, a todos los que le recibieron,
y creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Eso qué es? ¿Hijos qué es? Linaje. Yo tengo 3 hijas que si ustedes les sacan la sangre, van a tener mi ADN y el ADN de su mamá en un 99.9%. Pues nosotros tenemos el 99%, no tenemos el 100% del linaje de Dios y somos hijos de Dios igual que Jesucristo. ¿Qué? ¿Cómo es igual? ¿Sabe qué dice Hebreos? Somos hermanos de Jesús. Hijos de Dios, por tanto, hermanos. Entonces ese linaje pasa de Jesucristo, así como lo trajo desde Deuteronomio, ahora lo pasa a este grupo posterior que somos nosotros, lo pasa y hace reyes y sacerdotes, igual que nosotros, igual que Él. Nuestra ascendencia viene por el Hijo mismo y por eso se nos dio reinado, sacerdotes y profetas. ¿Qué? No puede ser. Reyes y sacerdotes, 1 Corintios capítulo 14. No, reyes y sacerdotes, miremos Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Tengo que documentarlo con otros textos porque no es una verdad tan fácilmente aceptable. Tenemos que la Biblia nos diga si es cierto. Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 dice, hablando de Jesús, el versículo anterior dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Ahora, hay algunos conceptos que tenemos que redefinir en términos de la teología del Nuevo Testamento que vienen empaquetados en la teología de Deuteronomio. Cuando usted le dice rey, ¿qué piensa? El que manda, ¿no? Entonces algunos han conceptuado que es que cuando Cristo venga, cuando todo este nuevo estado de cosas se cambien, entonces el Señor va a empezar a distribuir como reinados de la tierra. Y entonces, por ejemplo, dice, bueno, vamos a ver, Carlos Fernando, va a nombrar usted rey de Holanda, ¿cierto? Y entonces, Joaquito, usted de Somondoco, rey de Somondoco. Somondoco es un país que queda en el África Central. Léalo. Y el pastor Andrés, voy a nombrarlo rey de ¿qué? ¿Tiene como cara de qué? ¿De Titiribí? No, una nación. Vamos a darle los Estados Unidos, usted tiene cara de gringo, ¿cierto? Y ahorita vamos a nombrar la reina de Saba. Tiene cara como reina de Saba, sí. Lavarse los pelos. Esta noche amanecemos. Bueno, entonces, ahí está. Entonces, pero no es eso, no es el concepto de rey. ¿Qué hace el rey? Acuérdense que les dije al principio, eso no lo dije por echar carreta. Escribí el libro y ¿qué? Y leí en el libro todos los días, ¿para qué? Para aprender a temer a Jehová el Señor y para vivir, para que su reinado fuera para siempre. ¿En qué sentido usted rey? Usted tiene el libro como lo más preciado de su vida. Eso es en realidad lo que quiso decir el Señor en la revelación progresiva. Terminar ahí. Así como el Señor es la palabra viva, nosotros se nos da la palabra viva para que la cuidemos. Eso en la práctica quiere decir, ¿cómo está su devocional con Dios? ¿Cómo es que el rey leía todos los días? El rey no está para mandar, el rey está para leer todos los días, para obedecer la palabra de Dios, para marcar la palabra de Dios para su pueblo y que esa palabra sea fuente de vida eterna. Eso es el rey. Entonces bájese del bus, que no lo va a mandar por Holanda, ni usted pasó Mondoco, ni pasaba ninguna parte. El Señor le dio la palabra de Dios a ustedes y a cada uno de nosotros para que esa palabra sea entronizada en nuestras vidas. Oh, cuánto amo tu palabra. No es una carreta, tiene que ser la expresión de nuestro reinado. Nuestro reinado está para que la palabra sea la conductora de nosotros y de nuestra familia, nuestros hijos, el entorno en el que nosotros estamos. Tenemos un libro, ese libro ya está escrito para que nosotros lo preservemos, lo cuidemos, lo amemos, lo mantengamos como lo más preciado. Esa es la aplicación fundamental del concepto del rey. Sacerdotes somos nosotros. Sí, dice la palabra rey y sacerdote, lo dice Apocalipsis. Óiganme bien, ¿por qué sacerdotes? ¿Qué era lo predominante del sacerdote? Que cogía el original y lo guardaba. O sea, nosotros somos responsables ¿de qué? Responsables de que la palabra de Dios sea una palabra no adulterada. Ser celosos por la palabra de Dios. Y en esta comunidad, que era Dios hasta el final de nuestros días y hasta el último que cierra la puerta y se va para el cielo, que en esta palabra, en esta iglesia no se permitan herejías.
Este mensaje que estoy predicando hoy, el martes a las 8 de la mañana hay un grupo de 5 personas que lo van a evaluar. Y me van a decir, pastor, usted dijo una cosa que no es cierta. Y no les da temor. Son sinvergüenzas que lo miran a uno a los ojos y ni le apagan la cámara siquiera. ¿Cierto? Sí, pastor, apunte para el martes. El sacerdote vela el original. Usted como sacerdote ha de velar el original, pero no solamente eso. Ha de rendir ¿qué? Culto a Dios. Es una invitación a que nuestro sacerdocio sea un sacerdocio de adoración. Nosotros aquí decimos el grupo de alabanza. Eso no es cierto, aquí no hay grupo de alabanza. El grupo de alabanza, ¿quiénes son? Todos los cristianos. Miren en Apocalipsis capítulo 19, no lo va a leer. Y un gran Apocalipsis capítulo 19, capítulo 19. Todos los que estamos en el cielo, vamos a participar de ese coro. Aún Dorita que canta tan feo, aún Daniel Torres que no sabe ni cantar, estamos metidos allá para adorar a nuestro Señor. Ese es el trabajo del sacerdocio y ofrecer para que el hábitat de Dios se sienta cómodo. Y ahora, no solamente la individualidad, sino la colectividad. El hábitat es este. Ustedes esta mañana, cuando digo ustedes somos nosotros esta mañana, ¿sabe qué hicieron? Voy a ponerlo de una forma muy antropomórfica, como muy humana. Dios iba pasando por aquí y cuando escuchó que estaban cantando, dijo, uy, hay un grupo de gente que yo le gusto. Entonces Dios entró y cuando entró vio 2 tipos de personas. Vi una persona que cantaban, pero la verdad, no por desafinar, sino porque no estaban ofreciendo culto de adoración a Dios. Tenían su corazón en otra cosa. Ni sabían quién era Dios. La gran mayoría estaban ahí diciendo, Señor, aquí estoy. Qué hermoso como cantamos esta mañana. Esa palabra. El segundo cántico me pareció que fue espectacular. Me quería hincar como el pastor Cinco, es que no puedo por mis rodillas, pero delante del Señor, Señor, háblanos. Podría pasar todo el día escuchándote. Qué belleza, ¿no es cierto? A esas personas Dios se quedó aquí. Por eso Él dice, Él mora en las alabanzas de su pueblo. Y dice, cuando están reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Ese es sacerdocio. Todos ofrecemos el sacrificio de adoración al Señor. Todos invitamos al Señor. Adoración, pero hacemos que el hábitat de Dios sea un hábitat donde Él quiera quedarse. Y quiere el Señor que esta comunidad sea una comunidad donde Dios quiera quedarse para hablarnos. Quiera quedarse para decir, ahí estoy yo. Yo vengo el Señor dice, todos los domingos a las 10 de la mañana, vengo al encuentro con Dios. Los virtuales, que Dios los bendiga. Usted también está en su casa, porque Dios también es capaz de alcanzarlos a ustedes allá. Pero mire, ¿no es hermoso el sacerdocio? Reyes, sacerdotes y el último, ¿cuál es? Profetas. Ese es obvio, ¿no es cierto? Es obvio. ¿Qué era predominante en el profeta? Hablaba la palabra, ¿no es cierto? Por eso hicimos Voz de la Comunidad. No fue como un sacar de la manga nada. Voz de la Comunidad fue honrar a esas personas que enseñan la palabra de Dios en la iglesia. No solamente los predicadores, cada persona que lo hizo, lo quisimos honrar porque están haciendo el trabajo del profeta. Y no solamente eso, sino todos nosotros somos llamados a ser profetas. Note que todos reyes, todos sacerdotes, todos profetas, porque tenemos la palabra para entregarla a otras personas. ¿Y qué hace el profeta? Fórmula profética también. 2 cosas hacía el profeta. Después decir que esto hizo Jehová, dice, denunciaba el pecado y anunciaba la salvación. Entonces, esos eran los profetas. Anunciaban lo que el sacerdote preparaba para decir, si usted está en pecado, arrepiéntase. Y ofrecemos un sacrificio, en ese caso del Antiguo Testamento, y también enseñar al oyente el camino de la salvación, producir en el oyente la vida. Esto es lo que se llama revelación progresiva. ¿Sí vieron? Fácil, ¿no es cierto? Yo me demoré como 4 años en el seminario para entender esto y no lo entendí. Y ahora lo entendimos nosotros, ustedes son mucho más inteligentes. El pastor nunca lo ha entendido, hoy lo entendió. Ustedes son mucho más inteligentes. Revelación progresiva, Reyes. Jesús miró hacia Deuteronomio y dijo, voy a poner una figura allá que después la desarrollo 1500 años después. Y la tiro hacia los de 2000 años más adelante. Sacerdotes igual, profetas exactamente igual. Oremos que lo que Dios nos ha revelado
nos haga amantes del libro, adoradores de la voz, adoradores de ese Señor que queremos que habite entre nosotros y activos compartiendo su palabra. Padre, en esta mañana queremos agradecerte por el favor de tu visitación, porque puedo entender desde mi corazón y por el Espíritu que tú nos has hablado esta mañana, para que seamos vigías de la palabra, para que en esta comunidad y en cada comunidad del mundo entero, Señor, tu palabra, Señor, sea el referente más importante de todos los que usan nuestras vidas. Padre, que ahorita al cantar terminemos con el corazón constreñido diciendo, podría pasar el resto de la vida escuchándote a ti. Quizá como María, qué bella esa mujer. Y ella a los pies de Jesús escuchaba la palabra. Te agradecemos, Señor, por esta mañana y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos en pie. Antes de despedirnos y de ir a Encuentro Kit y de Maranata y todo, cantemos esta canción como una expresión de nuestra adoración al Señor. Y no podría estar ante ti. La segunda, ¿cierto? La segunda. Quiero escuchar tu dulce voz, sintiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír. Háblanos, Señor. Rendido a tus pies, no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír. Háblanos, Señor. Rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y pasaría el tiempo ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Señor, que así sea nuestra experiencia diaria contigo. Que nos portemos como reyes que leen todos los días tu palabra, como sacerdotes que adoran a su Dios para que Dios hable, como profetas que salimos a decirle al mundo, esto es lo que dice el Señor. Te agradecemos por esta mañana hermosa, esta adoración tan hermosa, y déjanos escuchar tu voz todos los días. Mientras tanto, Señor, esperamos con ansia lo que la voz nos anunció, que vendrías por segunda vez. Por eso al unísono decimos,
Maranata. Dios les bendiga.